Bueno, de hecho, lo que íbamos a comenzar ahora era con lo de los ensambles que me estaban comentando mucho, que es ya donde les queda un poquito más de duda. Sí, sin problema. Ahí, ahora sí que si seguimos por esa parte estaría perfecto. Sí, igual para que vayan checando más o menos qué es lo que trae el examen, ¿no? Por si se quieren llegar a certificar, les va a ayudar bastante, la verdad. Sí, sí. Ok, bueno, les empiezo compartiendo pantalla. Listo, ahí ya puedes ver, ¿verdad? En pantalla no hay problema. Sí, justamente ya puedo ver. Ok, bueno, aquí esta parte en los exámenes de cuando son de ensamblajes, pareciera, si te fijas que es muy sencillo, ¿no? Ya trae todo resuelto, vienen los detalles, realmente no pide tantas cosas como parece. De hecho, aquí nada más el único, digamos, entre comillas, eh, dato que da útil es este ángulo de 40, nada más. Pero tú tienes que sacar esta coordenada. Estas coordenadas son las que se basan al centro de masa. Es como en física. Ya ves que cada uno de los objetos que, tenemos realmente, cualquier objeto en la realidad o que tenga masa inherente, tiene un centro de masa, el cual hace que tenga cierto equilibrio acorde a donde está. Por ejemplo, una pala, el centro de masa está más acercado ya. Ya ves que después de donde termina lo que viene siendo el mango de la pala, ahí es donde empieza ya su centro de masa en este caso. Entonces, por eso en Sí, ensamblajes, ahí no te dice hazme las piezas, te doy las piezas, pero si quiere que le ayudes a encontrar el centro de la masa. Entonces, eso es lo importante con respecto a las coordenadas, a cómo lo ensamblamos, si las caras están bien ensambladas, hay que revisar si llevan cierto margen de tolerancia en este caso, y de ahí en fuera ya partes, porque si en este caso nosotros cerramos un poco más las pinzas, pues su centro de masa cambia y ya no queda donde debería de estar. Entonces, por esa parte, pues se vuelve un poco más complicado el asunto. Hasta aquí, dudas, preguntas. todo bien. Todo bien. Sí. Ok. Bueno, para estos ejercicios, pues ya les pasé por ahí el material de práctica, que viene lo que viene siendo un PDF, donde vienen todas las respuestas como tal, y porque vienen dos PDFs como tal, que viene uno para prácticas con las soluciones, que es para el instructor, y otro que viene para los estudiantes. Yo les pasé todo completo en donde vienen las soluciones, pues directamente en el de instructor. Y pues en este caso vamos a abrir la parte de secciones cortas, que son las de ensamblaje. Y vamos con el problema número uno. Si te fijas aquí, ya tenemos nuestros tres partes que el PDF nos indique, que sería una tenaza, la otra cara y un como perno con remache directamente. Sí. Entonces, en este caso, para nosotros comenzar, pues nos vamos a nuestro solid. Aquí esta. Y pues ya estamos lo que viene siendo nuestro inicio, ¿no? Entonces damos archivo, damos nuevo y damos en ensamblaje. Damos a aceptar. Y una vez que nos abre, si te fijas, como no tenemos nada de ensambles abiertos, luego nos bota una pantalla que es de abrir. ¿Para qué? Como el ensamblaje no tienes nada, lo que hace es decirte, oye, pues entonces con qué vamos a trabajar. Entonces, por favor, selecciona una pieza o un ensamblaje que ya hayas hecho anteriormente y que quieras ensamblar en otro ensamblaje.
Pues en este caso, pues nosotros nos vamos donde tenemos las descargas o donde descargamos el archivo que les mandé. Nos vamos en este caso yo lo tengo documentos, en clases, y aquí busco la carpeta, que es SWEDU-CSWA, es el código del examen. Abrimos la carpeta, buscamos parte de la sección J, ensamblajes y problemas, y vamos a la primera. En este caso podemos seleccionar los tres de una vez. Aquí presionamos el botón de aceptar o abrir. Y si te fijas aquí directamente ya nos salen las tres piezas y nos sale una pieza primero. En este caso vamos a cancelar un poquito ahí esta parte para Eh, verificar. Ajá. Pregunta, Sí, ahí en esa parte, o sea, cuando haces el ensamble, la primera pieza es la que tienes fija, es la que como tal no va a tener movimiento, no se va, o sea, sino como no se va a mover. exacto. Cuando seleccionas ahí las tres, ¿tienes alguna, o sea, la primera que sale es la que es la fija? Sí, ¿O cómo estaría no, es esa parte? correcto. Como tú lo dices, la primera que me salió, ves que yo ya traía una pieza ahí volando, que en este caso, bueno, Típica. aquí sería esta, la de Pillar Handler, sería la primera. Entonces, al yo seleccionar las tres, me aparece por orden alfabético. Entonces, si te fijas, es la primera pieza. Ok. Y era lo que te iba a ¿Y comentar. esa ya sale directamente a tu origen o después se ancla? No, para que se ancle directamente, porque aquí la tenemos volando, si te fijas. Para anclarla hay que checar las opciones. Aquí en opciones del lado izquierdo, si te fijas, aquí sale fijar, flotar, componente al, y dice solo fijar primer componente, fijar y flotar. Tenemos las tres opciones para cada uno de los componentes. En este caso lo podemos flotar, porque no si te fijas, esta pinza es la que tiene movimiento. Entonces la soltamos, aquí damos a aceptar, y enseguida nos da el siguiente componente, que es su contra. También lo necesitamos flotado, no necesitamos que se mueva. En este caso lo dejamos como flotar, lo ponemos nada más ahí. Y ahora ya nos pide el join, que es el pernito que le da el movimiento. En este caso, ¿tú crees que sí sea necesario fijarlo o igual lo podemos dejar flotando? Ese, eh, yo creo que igual es fijarlo, ¿no? Sí, es correcto, porque es la base, ¿no? Este es el que no se, en Sí, teoría es el que no se justamente. mueve. Sí, ok. Entonces, pues aquí nada más Sí, sí. quitamos, lo ponemos por fijar y en vez de que lo movamos aquí, para que no lo pongamos digamos, en un lado del plano extrañamente raro, pues nada más nos vamos aquí de este lado y damos a aceptar. Y ese solito en automático, ok, bueno, aquí no lo introduje correctamente. Pero aquí puedo volverlo a buscar, que es el Pure Jones, lo aceptar. No, aquí parece ser que sí lo está jalando directamente. Si te fijas, al momento de yo darle a aceptar, ok, ya quedó. Al momento de darle a aceptar, ya aparece y es inamovible, está totalmente fijo. Y aparece exactamente en el centro de nuestro plano, ¿ya viste? Al origen. Sí, Y está en el origen. es el que está la del origen. Ok. Exacto. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos un componente que ya identificamos como inamovible, porque si te fijas aquí, exactamente el perno es lo único que no se mueve. Aquí en azul se notan las coordenadas de origen, ya te fijas, que van directamente al centro.
Entonces, en este caso, si nosotros pusiéramos el origen en otro lado, puede, o más bien va a suceder, que nuestras coordenadas del centro de masa vayan a cambiar. Porque estas coordenadas te las da en base al centro del origen de la pieza. ¿Hasta aquí alguna Sí, duda, pregunta? no, todo bien. Ok. Entonces ahora pues podemos proceder a realizar el ensamblaje. En este caso, pues tenemos que ensamblar los círculos directamente. Me parecería que esto sería uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Para voltear un componente, podemos dar clic y le damos en mover. Aquí tenemos mover componente o girar componente. En este caso, pues lo queremos girar. Tenemos el arrastre libre con respecto a una identidad. Nosotros seleccionamos otra identidad, por ejemplo esta de acá, o una arista, y tratamos de que se mueva también directamente. Si te fijas, se mueve sobre el arista. Tú le pones como un punto fijo y sobre ese mismo da la vuelta el componente. Y tenemos Sí, por las deltas, ¿no? Que sería en X, Y y Z. Y si le podemos mover que gire, por ejemplo, 90 en X y ya giro 90 grados. Sería la manera un poquito más, podríamos llamarla un poquito más directa, como con coordenadas y todo eso. Y hay una manera un poquito más sencilla, que no te implica tener que estar dando coordenadas y no tener que estar batallando tanto. Igual, seleccionas componente, das mover, mover componente, y aquí también podemos lo que es arrastrarlo. Bueno, en este caso nada más es igual lo mismo. A lo largo de X, a lo largo de una identidad, le podemos dar la proporción o una posición. Lo ideal cuando nosotros queremos mover un componente es seleccionas componente, clic derecho y literal, mover con sistema de referencia. Damos clic y si te fijas nos aparece como varios círculos y el plano. Entonces aquí es más fácil moverlo. ¿Por qué? Lo puedes mover en X, en Z, en Y y también lo puedes girar. Para eso son los círculos, para que lo gires 360 hacia un lado o hacia el otro. Entonces es un poco más sencillo de mover. Aquí igual podemos moverlo con sistema de coordenadas y lo acomodamos lo más directo, ¿no? Que quede lo más cercano. Ahora, en este caso hay que revisar hacia dónde van las pinzas. Si te fijas, la del lado plateado nos queda como de la izquierda hacia la derecha. Hacia la derecha deben de quedar lo que vienen siendo como los dientitos de la abrazadera. Entonces, en este caso, ubicamos nuestro sistema de referencia y aquí pues lo tenemos totalmente al revés, ¿no? O sea que hay que girarlo, igual con sistema de referencia, damos la vuelta por completo y ahora ya lo tenemos más exacto. Aplicamos la misma operación al otro, giramos un poco para que quede un poco más plano y lo pegamos un poquito más. Hasta aquí, duda, pregunta. no, todo bien. Todo bien. Me va siguiendo todavía. Aquí, ¿qué referencias Sí, o qué sin problema. relación de posición crees que sea buena para que podamos optar en la unión? Podemos hacer relaciones concéntricas. Ujú. Correcto. Entonces aquí ponemos una relación y buscamos directamente una concéntrica. Buscamos el círculo, que es el centro de nuestra pinza, y aquí pues el círculo del lado. Damos a aceptar y aplicamos la misma del otro lado. Damos a aceptar y ya está. Ya las tenemos más exactas.
Ahora, volvemos a revisar cómo queda el ensamblaje. Hacemos un poquito de zoom. Si te fijas aquí el hueco, pues no hay ningún problema. Puede quedar aquí el hueco, no tenemos detalle. Y pues directamente es una sobre la otra, ¿no? Tienen que quedar sobre la cara del perno. Y van unidas también al centro. Entonces aquí pues ya nomás le podemos dar la opción de que vayan cara con cara. Coincide. Esta de aquí contra esta de acá. Vamos a aceptar y aplicamos la misma del otro lado. Y aquí pues ya tenemos nuestras referencias totalmente listas y ya queda nuestra pinza. Entonces si nosotros la logramos mover, pues se mueve sin ningún problema. Podemos checar el de detectar alguna colisión por si tiene algún detalle. Lo más seguro es que vaya a tener una, pensé que iba a tener alguna colisión, pero no, si te fijas, está casi al milímetro el diseño que mandan los de Solid para que puedas trabajar sin ningún problema. Entonces aquí pues damos a aceptar de que ya no tenemos ninguna, ahora sí, ningún problema. Ahí tenía una duda. Sí, adelante. En- ahora sí que al momento de estar haciendo justamente esas relaciones, Ujú. para, por así decirlo, si quieres hacer una relación con la que o de ahora sí que haya como cierta abertura, pero tenga un tope, ahí cómo se lograría hacer. Ah, ok, sí, ya te entendí. Así que Que se se lo pongo de recorra, ¿no? ejemplo. Ah, Supongamos que aquí, ¿no? Necesitamos que sí, o sea, tenga un justamente tope. para así decir que como si se abriera. Ujú. Exactamente. Ah, ok. Aquí hay que checar el movimiento que hace. En este caso, como es una pinza, no puede ser una... Si te fijas, como se abre, lo abre en ángulo directamente. No es que tengamos ¿cómo decirlo? Un no están en línea recta, o sea, no son paralelos uno del otro. Si te fijas, al mover uno del otro, cambia la posición. Entonces, aquí el único recurso que tendríamos es darle un ángulo entre ambos y le damos ese toque para que se muevan al mismo tiempo. Ese sería, en el otro caso, Ok. que podríamos... En, Ajá. Sí, sí, adelante. ok. No, está bien. Es que, Ujú, por ejemplo, si me gustaría presentar, parece que en el trabajo hicimos unos gabinetes, ujú. pero justamente me gustaría, Como que abrir el cajón. ahora sí que al momento de presentarlo, Ujú. sí, exactamente. Ok. Cuando se abre justamente el cajón, pero me gustaría que no, ahora sí que no chocara con la parte de atrás, vaya. Sí, O sea, ¿se sí, le puede claro. poner como un límite? Sí, sí, mira. Lo vamos a hacer con estas dos, en este caso. Aquí vamos a quitar uno que sea coincidente para mostrarte esa relación. Aquí quitamos la coincidencia. Bueno, más bien, tomamos esta de coincidente y la vamos a editar para usar la misma. Aquí, en vez de que tengas una relación estándar, te vas a avanzados. Y aquí en avanzados buscamos la de distancia. Pero si te fijas, hay una diferencia. Tiene un como rectangulito azul contra uno gris. Y en estándar solamente son dos líneas totalmente paralelas. Quiere decir que aquí es una separación y acá es una base contra una separación. Entonces seleccionamos nuestra distancia y ahora sí, le damos la medida que queramos que se separe. Supongamos que tiene una carrera, ¿no? En este caso, las cajoneras tienen por lo regular el riel, tienen una carrera que le llaman, ¿cómo le llaman? Carrera efectiva, por así decirlo. O sea, lo que sale nada más el cajón. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle unos 20 milímetros, ¿no? Y si te fijas, se desplaza sola. Y aquí lo que podemos hacer es simular la abertura entre ambos. Esta simula la abertura.
Y aquí quiere decir cuál es tu final y cuál es tu mínimo. Entonces aquí el mínimo pues es cero, ¿no? Queremos que llegue hasta atrás, hasta atrás. O si tú la quieres que se separe un poco, por ejemplo unos 20 milímetros, unos 5 milímetros en este caso para que no sea mucho, le pones los 5 y el tope pues van a ser 20. Entonces tú aquí cuando tú le mueves la flecha, si te fijas se va recorriendo poco a poco. Este de aquí nada más es un meramente representativo. Y estos de abajo son los oficiales. Es como un máximo y un mínimo. De hecho aquí cuando te acercas, valor mínimo y valor máximo. Entonces cuando tú le das a aceptar, ¿qué va a pasar? Tú tienes un tope. Si te fijas, si lo muevo de derecha a izquierda, nada más se mueve en un rango específico. ¿Qué quiere decir? Que esta cara se mueve de aquí a esta cara 20 milímetros y cuando lo acerco al mínimo está separado 5 milímetros. Y así sería como lo podrías hacer en las cajoneras. Ok, ok. Vale, vale. Directamente. Sí, ya me quedó más claro esa parte. De hecho, Ok. ¿sabes cómo se podría ver interesante su trabajo al final? Con una vista explosionada de cómo tú vas armando todo el trabajo. O sea, por ejemplo, que tú pongas, ya ves que lleva las laterales, la tapa, y luego armas como el cajón, o sea, como si se fuera uniendo todo poco a poco. Y eso se puede hacer con una Ah, sí, sí, vista explosionada. Sí, justamente las pistas explosionadas sí las he ocupado. Así Y, que para que se vean también dónde van todos los tornillos y esa parte. exacto. Pero también lo otro que Entonces, puedes hacer sí, y interesante, justamente bueno, la animación se ve bastante interesante ajá, de cuando se va armando. O sea, está padre. es para donde voy. Aquí tú le puedes agregar motores o lineamientos también. Y aquí tú vas grabando por segmento. Este ya es un poco más por segmento que la animación que te da la vista explosionada. Porque si te fijas, la vista explosionada nada más como que se contrae todo de un solo golpe, ¿no? Entonces, Sí, sí. aquí lo que puedes hacer es tú decirle, oye, tantos segundos quiero que me dure el tornillo que va de un punto A a un punto B. Y así sucesivamente con cada componente. Entonces, combinar la animación con la vista explosionada te ayuda para poder segmentar esas partes y se vea poquito más lento, porque si te das cuenta tú cuando haces la vista explosionada, como que se va de un golpe y se contrae de un golpe. Entonces, como que no da mucho momento de ver realmente cómo se comporta. Igual también puede ser con un ángulo. De hecho, el ensamble en sí pide una apertura de un ángulo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a limitar su, lo que viene siendo su movimiento, pero ahora de apertura, de abrir y cierre. Entonces aquí nada más modificamos de nuevo la propiedad por una coincidente para que no se mueva. Y aquí le vamos a aplicar la misma que le aplicamos en distancia, pero ahora de una manera angular. Nos vamos igual, relación de posición, avanzada, y en este caso seleccionamos ángulo. Seleccionamos nuestras dos identidades. Aquí invertimos la cota para que cambie el sentido. Okay, aquí lo debería de cambiar, pero sobre alguno de los dos se está abriendo. Ah, ok. Está abriendo más grados de lo que es. Entonces hay que revisar aquí en este caso los grados. Si te fijas, 180 sería cero para nosotros. Entonces en este caso nos pide una apertura entre ambas de 8 grados. Entonces aquí podríamos reducir, más bien aumentarle esos 180 más los 8. Y ahí ya tenemos una apertura de 8 grados. Entonces podríamos decir que la máxima Sí. apertura sería 188, ¿no? Y en este ejercicio, si te fijas, tenemos dos opciones. Ah, no, una es a 40, me disculpa, una es a 40 y la otra es a 8. Entonces tendríamos una apertura máxima de 40
de 40 grados, que entonces sería 180 más los 40 grados, ya me da los 220. Y una apertura mínima de 188, porque serían 8 grados nada más de apertura. Y aquí ya resolvimos los dos problemas en uno solo. Entonces regresamos, damos a aceptar, y ahora ya limitamos nuestro movimiento de las pinzas. Mira, abre 180 y también cierra. En este caso, lo que nos va a faltar, si te fijas, es que una digamos, una parte de las tenazas de las pinzas debe de estar fija para que no se gire todo completo. En este caso, vamos de nuevo a revisar el dibujo y la que vemos que está fija, o más bien de una manera que no se mueva, es la café. ¿Cómo podemos fijarla si no tenemos un componente que nos ayude? Nos podríamos guiar de un plano, porque también se puede hacer una relación con un plano. Entonces, en este caso, ponemos relación de posición. Ya tengo yo mi plano seleccionado. ¿Ya viste? Se va la planta. Entonces, Sí. ahora, ya nada más selecciono yo mi cara. Revisamos que sea un poco Nada coincidente. más el plano y Ujú. ya hacia adentro. Ok. Y aquí ya, Ok. o la podemos hacer en este caso, sería mejor hacerla paralela. Por si sí o por si no queda realmente cuadrado. Porque muchas veces la coincidente no te va a dejar con un plano. ¿Por qué? Porque a veces tiene un poquito de desviación. Entonces lo ideal siempre es como que paralelo si no estás muy seguro. Para una cara totalmente plana, o sea, va a quedar plana directamente contra un plano. Pero la coincidente sería cuando estás muy seguro que tu cara es totalmente plana, de principio a fin. Entonces aquí cualquiera de las dos es aplicable, no hay ningún problema. Y ahora damos a aceptar. Y cuando nosotros movemos, tenemos las dos posiciones. Y si te fijas, ya lo demás no se mueve. Entonces aquí tenemos resuelto las dos incógnitas. ¿Hasta aquí una duda, una pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Entonces ahora pues vamos a descifrar si está bien realizado, ¿no? El ensamblaje. Entonces tenemos que ¿Pasó? es NX Ah, sí, 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 sí. 1.57, en Y 0.57 y en Z pues la masa según está en cero, ¿no? Entonces corroboramos con la apertura, esta es la apertura máxima, entonces sería los 40 grados. ¿Cómo podemos saber el centro de masa? Aquí podemos revisarlo también. Este, que es como un círculo con blanco y negro, lo activamos y con este podemos ver dónde está el centro de la masa. Como tal, realmente no se alcanza a mostrar todo, porque a veces es muy pequeño. Entonces siempre es variable el asunto. En este caso, para buscarlo de una manera más efectiva, nos vamos a calcular y nos vamos en propiedades físicas. Reconstruimos el modelo y buscamos nuestro centro de masa. Menos 39.76 en Y14 y en Z 0.1. Entonces, aquí pues estamos totalmente por demás de decir que está totalmente en otro lado, ¿no? Sí. 1.57, 0.57 y Z 0.0. Entonces, en este caso hay que revisar cómo fue que quedó. Más bien, revisar qué es lo que tenga de ahí de abertura, volver a corroborar todas las uniones y revisar si acaso otra vez este ángulo, que podría ser el que está fallando. Volvemos a revisar nuestra
nuestro ensamblaje, pues sí nos sigue quedando de frente, ¿no? Aunque, veamos, habría que revisar en qué, ¿sabes qué va a ser? Va a ser este. Casi, casi estoy seguro. No, está al centro. Y también está al centro. Los dos ángulos están acá. Vamos a dejarlo más fijo para que no se mueva. Y volvemos a revisar esa parte. Y nos vamos entre las dos pinzas. Buscamos el ángulo, lo editamos. Y simplemente quitamos, nos vamos al estándar. Y le ponemos directamente que abra 40 grados. En este caso nos lo sigue dando al revés. Ni aunque invirtamos la cota. Entonces volvemos a revisar. Prácticamente es plana y la otra es una abertura. Ahí es donde entran en sus 40. Si lo cerramos a 180, pues ahí tenemos exactamente nuestro cero. Lo abrimos 40. Y aquí podríamos revisar lo que es el ángulo, ¿no? Por lo regular estos no te dan un ángulo como tal. Pues la única manera de sacar más o menos el ángulo como está es aplicándole un croquis. ¿Cómo sería? Damos clic sobre alguna cara, vamos a croquis, activamos croquis y ahora sí tiramos línea desde nuestro centro y con respecto a la otra abertura. Lo ponemos a los 40 y es efectivo si tenemos directamente nuestros ángulos correctos. La apertura está bien, siguen siendo 40. Entonces volvemos a buscar en lo que viene siendo nuestras propiedades físicas. Y aún así, si te fijas, el centro de masa está totalmente desplazado. Habría que revisar si no tiene algún otro dato extra, como tal, en el PDF. Entonces revisamos. Dice que los importemos, crear ensamblaje, vista isométrica. Esto es importante. Lo que te comento, la vista isométrica es importante para calcular la masa apropiadamente. Creando el ensamble podremos usar, insertar. Ok, el que no se mueve, ¿ya te fijaste cuál es? Debe de ser este, el Pillar Handle Base. Y nosotros tenemos el, el join o el rojo, lo tenemos insertado primero, como que es base. Entonces aquí tenemos el Pillar Join como primero y como en el origen. Y aquí el que debe de ir en el origen es otro, que sería el Pillar Handle Base directamente. Solamente por esa opción nuestra masa está totalmente desplazada. Entonces, ¿qué debemos de hacer en este caso? Prácticamente, digamos, comenzar de cero. Podría ser una opción, pero no. Lo que podemos hacer es simplemente eliminamos el componente del handle base, hacemos flotar el componente original. Aquí borramos este croquis para no tener problemas directamente. Ok, bueno, aquí lo construimos para que no tengamos detalle.
Guardamos el ensamblaje, eliminamos el croquis para que no tengamos ya más detalles y ahora sí buscamos nuestro Pillar Handle Base. Damos a aceptar, damos a abrir y directamente sin mover nada lo dejamos en fijar y damos a aceptar. Y ahora si te fijas está cambiada totalmente nuestra vista, ¿ya te fijaste? Está totalmente al revés. Entonces aquí pues volvemos a usar volteamos el componente para empezar y volvemos a un sistema de referencia. Si lo volteamos para que quede igual, damos relación y relacionamos el join directamente con nuestra base. Ponemos cara con cara con una coincidente y damos a aceptar. Ahora, se supone que así es como debe de quedar, en teoría. Que realmente lo estamos viendo así. Y en el dibujo, si te fijas, aparece de otra manera. Entonces, es complicado a veces confiar mucho en los dibujos. Entonces, ahí nos saltamos las instrucciones y pues nos pasó que directamente nos dio un error. Aquí regresamos a poner nuestra separación de 40 grados. Damos a aceptar. Y ahora revisamos de nuevo nuestras propiedades. La masa todavía bueno, hay que volver a reconstruir y revisar de nuevo. Y aún así tenemos la masa igual que anteriormente. Entonces es complicado en el examen muchas veces comenzar de una u otra manera, porque si te fijas, tenemos datos un poco más diferentes, pero realmente sigue estando, pues, seguimos estando en un error. Sí, pero realmente seguimos todas las instrucciones, insertamos primero el handle base como base de parte, usamos su origen como el ensamblaje del origen. Ok, lo más seguro, ¿sabes qué pudo haber pasado? Que se quedó guardado directamente con el pillar join. Entonces, aquí para no tener ese detalle, este, lo que vamos a hacer es abrir el base, abrimos la pieza para que se quede abierta. Aquí no procedemos al reconocimiento. Podríamos proceder realmente, nos va a mostrar qué operaciones estuvieron creadas esta pieza. Muchas veces va a depender de tu software, del Solid, y de la versión que te mandaron, porque muchas veces está o más avanzada la versión en la que la guardaron o un poco menos avanzada. Entonces, siempre puede tender a cambiar esa parte. Entonces, realmente no te puedo decir si está bien o si está mal. Inclusive las mediciones pueden variar. Pero al final de cuentas, pues va a tratar de reconstruirlo. Si te fijas, aquí ya lo va reconstruyendo. Y vas viendo cómo va haciendo las operaciones. Y al final pues nos da todo completo. Inclusive nos sigue faltando un sólido. Lo sigue manejando como importación.
Podemos revisar de nuevo si puede reconocer las operaciones. Aquí puede tardar un poquito. Va a depender siempre de cuántas operaciones las hayan hecho. Hasta aquí en lo que va terminando, ¿tienes dudas, preguntas acerca de esta parte? Sí. Pues está... no, todo bien. Ok. Ya te fijaste en lo que me salió. La pieza contiene operaciones que no son compatibles con FeatureWorks. Por esa razón, pues no me deja rescatar todas las operaciones, ¿no? En este caso nada más nos serviría si es una pieza que nosotros tengamos mucho interés, que necesitemos como modificar, ¿sabes? Entonces, pues así podemos modificar nuestros croquis, nuestras distancias, todo. Directamente lo podemos ir modificar. Pero realmente puede perderse o puede que tengamos un error en la reconstrucción. Entonces, es un poco variable y un poco enredado esa parte. En este caso, pues vamos viendo de nuevo otra vez para lo del ejercicio y indica que tomemos esta como la principal. Entonces la dejamos abierta y ahora vamos a hacerlo de una manera más diferente. Nos vamos a archivo, nos vamos a crear ensamblaje desde pieza y cuando se abra, ya te fijaste que solamente me sale, ni siquiera lo agarro el componente. Directamente está señalado nada más uno. Dejamos en solo fijar primer componente para que sea el primero en que quede fijo. Doy a aceptar y se inserta en automático. Aquí ya nos da nuestro centro y toda la historia. Revisamos lo que viene siendo nuestro centro de masa y ponemos a ver si lo podemos visualizar. ¿Qué más podremos activar aquí? Nuestro sistema de origen para revisar que vayamos bien. Y pues parece ser que nada, podemos empezar revisando nuestro centro de masa. Aquí está un poco movido, tenemos 0.44, pero ya es diferente al otro que tenía. Entonces podremos continuar otra vez con el ensamblaje. Vamos a insertar componentes y ahora examina. Y buscamos el que sigue. La base y el join. Aquí podemos seleccionar los dos juntos para insertarlos directamente. Ok, no es el base, ¿verdad? Me equivoqué ahí en uno. El que entra es el base, sería el hardware y el killer join. Voy a aceptar. Vamos a aceptar ambos. Y en este caso, pues todavía los podemos mover. Ahora, pues procedemos de nuevo a hacer todas las relaciones. Aquí este de aquí, pues hay que voltearlo para que quede igual que como debe de ir, como en el ejercicio. Lo giramos, volvemos a centrar nuestros ejes. Si te fijas, casi en automático nos estuvo dando un poquito más fácil los centros. O sea, directamente no tuvimos que mover mucho, pero lo ideal es que todo vaya coordinado en este caso, que no se mueva. En este caso, yo estaba seleccionando anteriormente la cara del joint. Vamos a ver si cambiando las caras cambia un poco más la masa, el centro de la masa, y aquí ya nomás nos faltaría la relación de los 40.
40. Ok, te fijas, ahora ya nos los da del otro lado. Invertimos nada más la dirección, la alineación. Estos de aquí son para alinearlo hacia un lado o hacia el otro. Como que voltea el componente de diferente manera. Y vamos a aceptar y volvemos a revisar nuestro centro de masa. Inclusive así lo sigue teniendo un error. Y es un error bastante grande. Siguiendo inclusive las instrucciones directamente. Entonces, no sé, ¿qué opinas? ¿Qué crees que puede ser lo que nos está dando el error? ¿Las posiciones en las que están? Podríamos hacer que cambie directamente el centro de masa también. Podría ser una opción. ¿Qué crees que por ahí esté como que fallando? ¿Cómo lo ves? Disculpa, Inge, no lo escucho. ¿No me estás escuchando? Ahí ya me escuchas mejor. Sí, aquí ya lo escucho. Ok. Te comentaba que aquí, ¿cuál crees que sea el detalle que estemos haciendo mal o directamente el problema? Pues digamos, no digamos que no tiene solución, sino que la solución es diferente. Porque ya seguimos las instrucciones directamente como están, hicimos primero lo que da, pero inclusive así, nuestro centro de masa está totalmente cambiado. Tenemos un centro de masa muy diferente. Es que sí tenemos como tal, eh, como el perno en el origen, ¿no? Sí. De hecho, ¿ya te fijaste Pregunta, dónde ahí está? Ajá. podríamos... Ah, ok, está Es, literalmente... es el Sí, centro de está la masa. separado. Ujú. Pero realmente, ¿tú crees que debería de estar aquí? Pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Podríamos probar.
moviéndolo un poco, a ver si cambia ese. Ok, ¿ya te fijaste a dónde lo manda? Siempre lo maneja atrás. O sea, quiere decir que Sí, justamente nada más en la el parte de peso atrás. está aquí, pero todo es igual, nada ha cambiado directamente. A todo esto, cuando te voy, Tenemos está contando de coordenadas, todo. sí, hasta dónde, ¿no? Una vez que les ayudé, porque también estábamos platicando pues, también de que, Que en este caso vamos a modificarlo un poco más. Sí, se necesita una apertura más grande. sí, Ujú. pues, a mí luego el señor me estaba tratando un cambio. Y hasta Inclusive y así el no para centro de nada. masa sí cambia. Hay que Busco que verificar traen el el centro de diseño, masa de yo la pieza. Tal vez esto también es importante. pausa. Escucha. Vamos a ir a calcular y podemos revisar directamente. Aquí creamos operación de centro de masa, la recalculamos y vamos a hacer que aparezca. Ok, el detalle está en el centro de masa de la pieza como tal. El centro lo tiene más cargado atrás. Por eso el centro de masa de todos los demás componentes se está perdiendo o realmente lo tiene en el mango. Y en el mango no debería de ir. No hemos cambiado ni la estructura ni cómo se ve cada uno de ellos. Simplemente su origen no lo ha movido. Entonces, que revisamos de nuevo el origen, lo calculamos y como tal, pues nada más lo mueve directamente en medio. No hay ningún cambio en esa parte. Entonces puede que directamente lo que estamos, no es que lo estemos haciendo mal, no es que estemos mal realmente, sino que el origen de la pieza está totalmente cambiado. Podríamos probar con alguno de los otros ejercicios. En este caso, realmente no debería de salir así. Debería darnos. Inclusive podría fallar por centésima. Pero está fallando realmente por bastantes milímetros. Entonces, cada uno de los ensamblajes, pues sí, son especiales. Tienen diferentes maneras de moverse, maneras de hacerlo. Y cada uno de ellos, pues limita dónde queda lo que viene siendo nuestro origen en la pieza. Realmente lo que podríamos hacer aquí es un poco más de trampa. Aquí vamos a reemplazar las propiedades de la masa. Vamos a reemplazar su origen. Y vamos a ver cómo se comporta. Digamos es 1.57. Luego tenemos en Y 0.57 y en Z tenemos 0. Damos a aceptar. Y aquí es donde debería de estar la masa. El centro de la masa debería estar exactamente al centro de lo que viene siendo nuestro ensamblaje. Entonces podríamos proceder a revisar cada uno de lo que vienen siendo pues los componentes para revisar ese centro de masa. Este inclusive no se mueve, está exactamente al centro de.
reconstruimos todo el ensamblaje. Solamente tenemos una pequeña diferencia entre ambos centros. Entonces, realmente el comportamiento, pues, o el error está directamente en lo que vienen siendo cada uno de los componentes de la pinza, que sería digamos el lado izquierdo y el lado derecho, su contra. Aquí si revisamos las propiedades, activamos la creación de masa, recalculamos la masa, están en el mismo sitio. Pero pues realmente lo que sucede es que es un poco pues ilógico, ¿no? Que el centro de masa esté hasta acá abajo, donde cuando el peso más grande puede estar aquí, un poquito más acercado al centro. Entonces ya sería cuestión de que posiblemente el largo de la pieza puede estar mal, puede estar fallando, porque realmente nosotros estamos dando los mismos centros, los mismos orígenes, realmente tal y como lo pide el problema. Al final de cuentas, no tenemos datos ni siquiera muy allegados. Prácticamente no son nada allegados y nada certeros. Entonces tenemos lo que es nuestro centro de masa original, el de los componentes, y el que debe de ser está justamente con el del componente. Realmente manda el centro de la masa adentro. Podríamos modificar el ángulo, vamos a voltearlo completamente y podremos revisar cómo se comporta. Inclusive así lo da al centro, pero abajo. No lo despega entre estos dos. Prácticamente, si te das cuenta, lo da al centro de ambos centros de sus respectivas piezas. Entonces directamente ahí puede haber un error en la compilación del examen, en tal vez la configuración de cada una de las piezas, que fue lo que nos estaba pasando la otra vez con algunos detalles en los pesos de las piezas. Entonces procedamos a hacer otro ejercicio para verificar qué es lo que puede estar fallando, ya que esta es una parte bastante importante de lo que viene siendo el ensamblaje. Entonces realmente no tendrían por qué estar fallando. De hecho, tendrían que ser muy precisos, porque son, como los comento, son fundamentales para presentar el examen. Entonces, vamos a usar el problema número 2. Hasta aquí, dudas, preguntas, algo que te interese saber, algo más que quieras saber. Bueno, si quieres, seguimos continuando con lo que es esta parte del examen, cómo va, cómo se comporta. Entonces procedemos al ejercicio 2 para revisarlo también. Leemos las instrucciones. Dice que primero debemos de insertar lo que es el bracket base como componente base para que usemos como el origen del ensamblaje. Entonces aquí vamos a nuevo, damos a archivo, vamos nuevo, ensamblaje, aceptar y vamos directamente a la carpeta. Este es el sección 2, el problema 2.
y nos vamos a Bracket Base. Bracket Base es lo que comenta ser la parte principal. Regresamos al software, damos a abrir, directamente al centro, fijamos el componente, damos a aceptar y revisamos su centro. Podríamos revisar que el centro de ambas cosas quede totalmente igual a como debe de. Aquí creamos la operación del centro de masa, damos recalcular, damos recalcular en esta parte y ahora procedemos con lo que viene siendo una revisión, y aquí en este caso pues lo tenemos directamente al origen, ¿no? Sí, adelante, Itzel. ¿Podría repetir la parte cómo hace que llegue al centro? Ok. No es que hagamos que llegue al centro, sino recuerdas que cada uno de los componentes tienen su base, o sea, digamos, como están configurados, como están hechos, Ajá, tienen cierta manera en la que tú los elaboras. En este caso, ajá, pues después de que se elabora, el componente, nosotros al momento de obstruirlo le estamos creando una masa. Para insertarlo ok. directamente, cuando lo inserta, aquí Ujú, por ejemplo vamos a borrar, para que se mande directamente al centro, solamente como es la primera pieza, o sea, no tenemos nada y va a ser la primera pieza fija, nos vamos a sí, solo fijar primer componente. Seleccionamos el ujú, componente, que sería el primero, directamente sin pasar a, digamos, al área de trabajo, damos a aceptar. Y directamente lo manda al centro de nuestro origen, en automático. en automático. Y si te fijas, Ok. utiliza el origen, queda directamente con el de la pieza. O sea, trata como de coincidir Ah, en este caso. ajá. Estas Pero es son de acuerdo al origen en el que creamos la pieza, ¿no? exacto. Ese, Ok, ya entiendo. Gracias. sí, de nada. Ajá. Entonces el origen pues nos quedó hasta acá. Que es lo que nos pide como que el Ujú, ejercicio, ¿no? Aquí en esta parte. Que dice primero insertar el break it base como base parte. Y que sería el origen de nuestra pieza. Entonces ahí ya cuando nosotros revisamos nuestro centro de la masa, aquí le ponemos que se vea, pues directamente está al centro, ¿no? Hasta aquí parece ujú. ser que todo va un poquito bien. Luego dice que tenemos que agregar tangencialmente las dos rueditas en cada una de las caras, en la superior y en la inferior. Aquí revisamos cómo es que quedan, que dice que es la E, y debe de llevar equidistante de la línea inter. Ok, es Ajá. interesante. Y este, si te fijas, tiene muchas más explicaciones de las que debería. Y aquí viene cómo van. Aquí tenemos un espacio, ¿ya te fijaste? Me Sí. indica que es un espacio igual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Proceder con las llantas, ¿no? Para que no haya tanta disparidad en las cosas, que es lo que me comenta que va según. Aquí buscamos las llantas, que serían las wheels. Damos a abrir. En este caso, nosotros las podemos mover o dejarlas al centro, porque aquí ya tenemos combinado que solamente el primer componente es el fijo. Entonces, las ruedas nosotros las podemos mover.
Bueno, en Ujú. este caso lo está también comprendiendo como el componente origen. Más bien no nos está dejando, entonces, pues aquí nada más lo podemos hacer flotado para poder mover. Una de las digamos, relaciones que nos pide es que entre esta parte y esta, la llanta quede exactamente a la mitad. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una relación de posición y tenemos la opción en avanzado que hay una relación que se llama ancho o anchura. En este caso, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos seleccionar 4 caras y entre esas 4 caras nos va a centrar la pieza. Y va a quedar la separación igual tanto de un lado como del otro. En este caso podemos seleccionar primero las del componente fijo y luego las de nuestro componente que se va a mover. En este caso me parece que esta cara es como circular, entonces no se va a poder tomar en cuenta. Para hacer este tipo de relación, por lo regular siempre deben de estar planares las caras. Si te fijas, ya cambió bastante. Como tienen una pequeña curvatura, toma este círculo como que va en medio. Y de esta manera, utilizando caras planas, nuestra llanta queda en medio de los dos. Si te fijas, más o menos ahí a ojo, nos queda exactamente como que a la mitad de los dos. Ujú. Entonces aquí ya tenemos una. Nos siguen faltando más relaciones. ¿Qué otras relaciones? Las dos ruedas son tangenciales hacia el bottom face del bracket. Entonces revisamos. Ok, deben de ir tocando la parte de abajo de la base del bracket. Lo regresamos y esta cara debe de ir totalmente tangencial a la base. ¿Qué quiere decir tangencial? Que toca solamente en un cierto punto muy pequeño. Y aquí podemos nosotros mover la llanta sin ningún problema. De derecha a izquierda. Seguimos revisando las opciones del examen. Luego dice que están separadas por el inner lip y hacia atrás en el bracket del base, como se enseña en el detalle D. Entonces revisamos el detalle D y esto es lo que indica que va al centro y por atrás. Entonces lo que necesitamos ahora es agregar otra llanta. ¿Cómo podemos agregar otra llanta? Tenemos dos opciones. Otra es insertar componente, examinar y buscar de nuevo el componente. O la otra, un poco más sencilla, sin tanto detalle, es seleccionamos aquí el componente, se marca en el árbol de operaciones y aquí podemos seleccionar el componente completo. Literalmente, control C y control V. Y ahí ya queda copiado el componente totalmente listo, libre. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, solo confirmar cuando copia componentes se copia con todas las propiedades que ya le había puesto al primero. No, se copia totalmente libre. Si te fijas aquí lo podemos mover. Ah, Las propiedades no ah, se copian nada más el puro componente. Es como si de tu manga sacaras una copia directamente de una llantita. O sea, es como si tuvieras dos llantitas juntitas. sí, ya entiendo. Nada más que pues, sus propiedades, pues realmente pues, hay que volvérselas a dar. Porque si no, Ujú. se te crearía como una incongruencia directamente. Entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es directamente volver a aplicar todas nuestras operaciones. Pero en este caso pues tenemos caras que son iguales.
bastante iguales, entonces aquí podemos seleccionar nuestras caras que son iguales entre ambas, que sería esta de aquí y esta de acá. Y pues al momento de nosotros revisar si están correctos, si te fijas, están totalmente alineados uno con el otro. Inclusive aquí me temo a decir que si no alineamos también lo que viene siendo estos hexágonos, nuestra masa pueda diferenciarse. Aquí les podemos poner coincidentes para que ya no se gire, pero pues sí se puedan mover uno con el otro. Y se me desaparece una llantita. Vaya, Fue. realmente se fue. Ok, vamos a buscarla. No sé si se fue o simplemente se la comió. Parece ser que se quedó ahí pegada. Hay que revisar. De hecho, ahora ya me botó en la tangencia, me botó un error. Bueno, lo que va a ser el error no va a ser eso, sino que es la coincidencia que le dimos al final. Ok, ¿sabes por qué? Como giran, creo que lo que están girando, ¿verdad? Es lo que los interrumpe un poquito. Entonces, pues si le damos caras paralelas, posiblemente giren directamente igual, ¿no? Y podemos revisar. Y no, tampoco nos la perdemos. Realmente es una coincidencia que no podemos dar. No podríamos, como entre comillas, el software te dice que marca un error directo. Inclusive una de las llantas me la marca con error. Que sería, más bien es el ancho el que está marcando ese error. Nada más movimos una sola pieza y directamente me, me deshizo todo lo demás. Aquí pues podemos mover una, ¿no? Directamente. Sería volver a aplicar todo de nuevo, de cero. Y mejor alinearlo con el otro componente, ¿no? Digo, eso es lo complicado de trabajar con componentes. Muchas veces pareciera que aunque los sean iguales, el hecho de tratarlos, pues digamos, como que un poquito diferentes o iguales, no funciona para todos. Entonces aquí mejor vamos a ponerle ancho directamente para que no tengamos tema con que se llegue a mover o cualquier cosa. Lo vamos a manejar de la misma manera. Y vamos a hacer que ninguna de las dos coincida con la otra. No tengan problemas de relación. Aquí pues ya los tenemos a la misma altura, a la misma distancia, y si te fijas nuestro centro de masa se empieza a desplazar un poquito más. De hecho, si lo volvemos a recalcular, nuestro centro de masa se mueve un poco más. ¿Ya te fijaste que ya no está al centro? Ahora está un poquito más cargado a la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un peso extra. Es liviano, pero tenemos el peso. ¿Qué pasaría si lo movemos un poquito más uno al otro, ¿no? Tratarlo de como balancear o un poquito más al centro. Volvemos a checar la reconstrucción. Y te fijas, se movió un poquito. No se nota mucho porque realmente son pesos muy pequeños. Pero sí se ve afectado. Entonces, cada uno de esos que vamos haciendo, el centro de masa va a cambiar. Eso es lo interesante de hacerlo de esta manera. Te puede ir dando dónde puede tener más peso. Inclusive con eso tú puedes mejorar un poco más de tu diseño. Podrías decir, bueno, ya que la carga de peso la tenemos de este lado, entonces esa como nuestra masa se está desplazando de ese lado, ¿qué hay que hacer? Corregir del otro lado y sujetar un poco mejor. Eso ayuda bastante para poder descifrar desde mucho antes de pasar a la fabricación cómo se va a comportar lo que viene siendo nuestro diseño. Aquí podemos continuar
modificando la tuerca hexagonal, pero ahora ya no vamos a tener relación una con la otra. Vamos a seleccionar la base. Directamente damos paralelo para que ambas no giren y la otra igual. Ya te fijaste que al estar totalmente separadas una de la otra, realmente no se comunica una con la otra. Ahora sí las podemos mover libremente y ya no se mueve. No se pierde ninguna de las dos. Entonces es un poquito medio tricky esa parte. Cada vez que incluyas un componente con tangencias, ten mucho cuidado. Realmente es lo que más provoca errores dentro del diseño, dentro de tu ensamble. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ah, Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el carrito este, que dice que es, pues, literalmente es un carro. Lo trae como carro. Vamos a buscar, insertamos componente, vamos a examinar y buscamos el carro. Vamos a aceptar. Y aquí pues lo movemos lo más cercano, ¿no? Para que quede directamente, seleccionamos que sea componente aflotado, para que no tengamos detalle de que después pongamos que poner esa opción. Y listo. Entonces aquí me indica que estos dos van concéntricos a estas dos. Entonces directamente buscamos nuestra relación, seleccionamos nuestros círculos, uno, y después el otro. Aquí podemos seleccionar el cono, pero nos va a dar una tangencia, entonces pues, tener cuidado. Siempre debe de ser un círculo completo, ya sea una arista o literalmente la perforación, pero siempre tiene que ser un círculo, ya que si tú utilizas el cono, como ahora sí es cónico en este caso, te va a provocar una relación tangente porque trata de buscar hacer cara tangencia contra ese cono. Pues como tiene dos medidas diferentes, una más grande y una más pequeña, eso es lo que provoca. Y vamos a aceptar. Y listo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No. Que bueno, aquí lo que nos falta es acomodar este carrito. Regresamos al examen para revisar las instrucciones. Y tal parece que va exactamente a la cara, ¿no? Aquí. Entonces aquí ya pusimos una opción que era paralela, que es exactamente la que nos está indicando. Y pues nada más nos falta poner cara con cara. Entonces sería directamente esta contra esta. Damos a aceptar de nuevo. Y ahora ya tenemos más peso. Entonces en este caso, si nosotros actualizamos, cuando vayamos actualizando y moviendo, el centro de la masa va a cambiar. Hay unos lados donde ahora se va a ver más drástico ese cambio. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de dónde esté ubicado el peso extra. Entonces aquí continuamos con lo que nos indica ahora sigue el dibujo, que dice, vamos a agregar ahora el gancho. Ya agregamos las llantas, ya los hexágonos, con las condiciones, en los agujeros, el detalle A, el detalle E. Lo que dice el top del hexágono debe ir con las llantas, digo, con la muesca hexagonal debe de ir en paralelo, eso ya también lo tenemos. La distancia el carro debe estar a una distancia A, que es de 2.5, lejos de uno de los ejes. Pero ¿de qué eje me dice? No me dice si es de la derecha o de la izquierda, pero se interpreta que debería ir del lado de la izquierda.
debe de estar separado por una distancia de 2.5 milímetros. Y aparte tenemos que agregar lo que viene siendo el ganchito. Ok, entonces revisamos el gancho, lo buscamos, que sería el hub, damos clic, damos a abrir y lo movemos lo más cercano a la mesa. Revisamos nuevamente el dibujo para ver su ubicación exacta y pues parece que va a tope, ¿no? Bueno, va a tope de esta parte. Entonces, pues creo que no hay mucho tema con esa parte. Directamente, como es un cilindro, buscamos una relación concéntrica, damos a aceptar y luego las caras de ambos exámenes. Ahora, viene una parte un poquito más interesante, que quiere decir que nosotros le debemos de dar un cierto grado. En B, en el primero debe de ser 18 grados. Buscamos, dice que es relativo al frente de la cara del carro, como se enseña en el detalle G. Entonces, directamente, este gancho debe estar 18 grados movido. Pero realmente hay que revisar bien hacia dónde puede mirar ese gancho y hacia dónde son esos 18. Y también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Ok, está perfecto que nos indica, ¿no? El ángulo de B. Y de hecho, bueno, aquí lo indica directamente desde una cara del hexágono. Lo que no estamos viendo o hay que revisar hacia dónde apunta el gancho. En este caso apunta hacia el lado izquierdo. Entonces, aquí pues nos corregimos. ¿Cómo? Pues podemos directamente dar clic derecho, mover con sistema de referencia y girarlo directamente. Nada más tomar cuidado porque también se está moviendo lo que viene siendo el carro. ¿Cómo podemos hacer para que este no se mueva? Pues lo podemos fijar de una. Que dice que va alejado de aquí a aquí a 2.5 milímetros. Que prácticamente no es mucho, no es nada la desviación que se tiene, pero es lo que indica. En este caso, sí, 2.5. Ok, bueno, aquí de hecho esa medida, si te fijas, yo estoy cometiendo el error, la tomé en milímetros, pero debe de ser en pulgadas. Entonces aquí pues corrijo mi sistema de referencia y corrijo mi distancia. Busco la relación de la distancia, edito la operación y aquí escribo pues 2.5. Directamente ya está en pulgadas, doy a aceptar y listo. Revisamos de nuevo y más o menos vamos. Ahora sí ya podemos mover el gancho sin que se mueva el carro. Como apunta a la izquierda, lo acoplamos lo mejor posible. Y ahora hay que revisar qué cara del hexágono es la que se debe de ocupar. En este caso, pues pareciera la que es tangente o paralela al gancho, que sería esta cara. Entonces, seleccionamos la cara, revisamos hacia dónde parte el ángulo, que es de esta cara, y ahora tenemos una propiedad paralela, pero podemos hacer una propiedad de ángulo. Damos en ángulo y aquí lo modificamos a 18 grados. Damos a aceptar. Aquí debe de ir 18 hacia adentro y no hacia afuera. Entonces aquí invertimos la cota y queda listo. Damos a aceptar. Volvemos a dar a aceptar.
revisamos la vista, reconstruimos el modelo y verificamos lo que nos pide el ejercicio, que es verificar el centro de masa. Entonces dice que debe de ser de 21.02 pulgadas en X, en Y debe de ser 1.39, en Z debe de ser igual a 0.91, todo en pulgadas, y lo revisamos con nuestra herramienta de calcular sus propiedades físicas y revisamos y es correcto lo que nos aparece. En X 21.02, en Y 1.39 y en Z 0.91. Y esa sería nuestra respuesta que nosotros escribiríamos en el recuadro de nuestro examen directamente. Ujú. Y esto ya sería nuestra respuesta y es una respuesta totalmente, pues ahora sí, exacta. Porque aquí nos dice que tenemos inclusive dos decimales. Podríamos equivocarnos hasta 0.04, 0.051 y punto 0.041 y acá punto 93 y aquí 1.30 no, 1.41, 41. Eso sería como el margen de tolerancia que te da el examen para que cometas un error. Hasta aquí dudas, preguntas. No, todo muy claro. Entonces, hasta aquí pues ya resolvimos, digamos, la primera pregunta, ¿no? Que es con esta medida, este desplazamiento en A y con este ángulo del gancho, pues tenemos este centro de masa. Entonces, pues aquí vamos a hacerlo con la parte B. Vamos a corroborar cómo funciona esta parte. Entonces, debemos de modificar lo que viene siendo la distancia y el ángulo. Entonces, vamos al ensamblaje. Aquí cerramos y vamos a mover nuestro carro. Tenemos dos opciones. Debo eliminar lo que vienen siendo las referencias. Podemos buscarla directamente con una parte o podemos buscarla directamente en nuestra árbol de relación de posición. Cualquiera de las dos funciona. Pero a mí me gusta más la opción de seleccionar el componente y abrir sus propiedades de ese componente, las relaciones de posición que tiene. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de ahí cómo salen estas partes? No. Ok. Bueno, entonces ahora que pues ya lo tenemos ahí, hasta esa parte, pues vamos a modificar lo que son nuestras operaciones o nuestras relaciones de posición. Damos clic derecho, damos a editar operación y en este caso nos comenta que debe de tener una separación de 19 pulgadas. Modificamos, ponemos 19 pulgadas, ya vimos cómo se desplaza. En el momento de dar a aceptar, se va a desplazar lo que viene siendo también nuestro centro de masa. Vamos a aceptar. Ahí creo que ya se había movido un poco. Y luego hay que mover el ángulo del gancho. Dice que en vez de 18 son 51. Regresamos a nuestro ensamble y ponemos los 58 grados. Damos a aceptar, aceptamos, recalculamos, reconstruimos y volvemos a ir a propiedades. 23.64, Y 1.39 y Z 0.91. Y volvemos a tener los mismos resultados. Entonces, de aquí ya no es cuestión de ir revisando
pues cómo se comportan un poco las cosas. Y esto es más o menos el examen para lo que viene siendo solamente ensamblaje. ¿Alguna duda, pregunta? No. Ok, bueno, algo más interesante que pues podemos ir viendo por ahí es darle cierto grado de animación, digámoslo así, a lo que viene siendo esta pieza. Por ejemplo, podemos hacer que el recorrido tenga un inicio y un fin. ¿Cómo? En vez de utilizar una relación estándar, vamos a un avanzado y seleccionamos la de distancia. Aquí ya está libre. Nos presenta un máximo y un mínimo. ¿Cuánto va a ser el máximo? Pues no sé, supongamos una, si aquí son 19, casi está a la mitad. Otras 19 serían aproximadamente 36, dejémoslo en 35 pulgadas. Y el valor mínimo, pues lo dejamos en 0. Aquí revisamos cómo, poniéndole el valor de desplazamiento, son 35 pulgadas. Podemos revisar que todavía se puede desplazar un poco más. Lo subimos a 40 y desplazamos lo que viene siendo el carro para ver cómo se comporta. Y pues más o menos ahí queda bastante bien el desplazamiento. Aquí damos a aceptar. Y ahora tenemos delimitado nuestro movimiento. Cada vez que nosotros corrijamos esta parte, pues cada movimiento hace que directamente se mueva a nuestro centro de la masa. Ah, ajá. Y aquí pues, si te fijas, no se sale. Por más que lo movamos, se queda quieto. Entonces aquí podemos aplicar un estudio de animación. Y aquí podemos grabar el movimiento. ¿Cómo? Aquí nada más damos en esta parte que es el break. Aquí tenemos cada uno de lo que se mueve. En este caso es el carro. Damos cierto movimiento nada más. Y aquí ya se grabó. ¿Ya viste? En verde. Sí. Lo volvemos a regresar. Y se borra el movimiento. Entonces es por etapas. Aquí podemos llegar a la primera etapa. Agregamos una actualización de marca. También podemos usar movimientos rotatorios, guardar el movimiento. Aquí si te fijas podemos regresarlo en automático. Y se mueven todos los componentes completos. Podemos hacer lo que sea más lento. Y la animación va Y a cambiar. las llantitas se mueven rectas, ¿verdad? No Sí, giran. en este caso O sea, es en la correcto. animación. No, porque no tenemos un motor puesto. Lo que podríamos hacer es, digamos, tendríamos que tener un slot o ponerles un motor a las llantas para que giren directamente, que sería un movimiento rotatorio. Y aquí nosotros nos deja seleccionar un componente, seleccionamos la cara, y aquí seleccionamos el componente. En este caso no me deja, bueno, me dice que es el carro. Ah, no, ok, componente o dirección, y aquí más o menos tenemos la revolución. Pero en este caso sería lineal. Entonces, aquí seleccionamos la arista a lo largo. Seleccionamos que sean las llantas las que se desplacen. La ubicación del motor la quiero pues directamente aquí, ¿por qué no? Y que desplace el carro. Y que de velocidad constante o una distancia. Entonces podemos decirle que se mueva 30 pulgadas en 3 segundos.
No, sí, en dónde va a empezar, que empiece a los 2 segundos, para que sea después del movimiento. ¿Cuánto va a durar? Pues que dure unos hasta los 5 segundos aproximadamente. Y damos a aceptar. El momento de correr la animación, directamente hace lo mismo de la propiedad, nada más que parece ser que también no permite que se mueva la llanta. Como que nada más lo empuja, ¿ya te fijaste? Ajá. Y eso ya es uno lineal, es sobre el motor, que es esta parte. Aquí podemos eliminar el del carro. Entonces aquí nada más quitamos este acá, lo regresamos. Y aquí podemos ver el movimiento lineal. Y si te fijas, dura hasta los 5 segundos. Pero pues realmente no se tarda 5 segundos en llegar hasta el final. Aquí lo que podemos hacer es mover el movimiento un poquito más desplazado. Dijiste de acá, bueno, la relación sería el carro. Lo cambiamos hasta los 3. Y aquí volvemos a correr. Cambiamos un poquito el movimiento. Y vamos a agregar otro extra. Y aquí ya tenemos otro movimiento, que es ida y regreso. Y ponemos desde el inicio. Y aquí ya nomás es cuestión de ir moviendo todo, cada uno de los componentes, cómo quieres que se desplace, cómo quieres que se mueva, lo vas grabando. Es un poquito medio tedioso este asunto, pero pues puedes agregar muchas cosas como resortes entre los componentes, contacto y hasta gravedades. Le puedes agregar gravedad a cada una de las cosas. Pasos. Sí, adelante, Itzel. ¿La Ah, qué? no, La cuarta. no, Ah, no. perdón. Ay, no tienes mucho, Humberto. Esa madre está bien difícil. ¿Cuál difícil? Nada más es disciplina. No puedes. Si me respetas para los que sí lo sacan. Sí, adelante, Itzel. No, nada. Sí, esa parte pues ya con más calma la vamos a ir viendo porque sí tiene está como enredado el Sí, asunto, ¿no? son muchas opciones, ¿no? Sí, exacto. Inclusive podemos calcular el estudio del movimiento, ahí ya lo va calculando, va haciendo y te suelta al final como una pequeña tablita. Tenemos una Ujú. animación, tenemos movimientos básicos también, pero aquí pues es seleccionar casi uno por uno. Tenemos de todo un poco. Las velocidades también podemos cambiarlas, modo de reproducción, podemos guardar la animación o directamente pues, un asistente para animación. Podemos explosionar, importar movimientos básicos, las trayectorias. Aquí podemos eliminar las trayectorias para empezar. Aquí, por ejemplo, pues ya no me deja moverlas porque las eliminé, pero hace que gire el componente. Y eso lo agrega pues en automático. Y aquí vas agregando tus marcas y las marcas son el tiempo en el que se va desplazando cada una de ellas. Y esta animación pues es la que mandas directamente a, pues la puedes también de una vez, digamos, entre comillas, renderizar con los Ajá. gráficos del Real Beat. Y ya se ve un poquito mejor, ¿no? Aquí se empieza a mover desde aquí. Aquí tal vez lo que podríamos agregar es al principio, ¿no?
directamente. Aquí cambiamos por animación. Y bueno, aquí todavía no está, se borró el agregado que teníamos del motor. Aquí podemos mover el componente un poco. Aquí avanzamos unos segundos. Y ok, parece ser que sí se agregó la animación. Entonces, damos play. Y parece ser que ok. Aquí podemos agregar el primero. Ok, aquí agregamos una marca. Arrastramos el componente. Y soltamos la marca. Aquí parece ser que le empiece de otro lado. Ok. Vamos a ir verificando cada una de las cosas. Verificar la animación. Agregamos movimientos. Y podemos empezar otra vez desde cero. Se mueve como que muy rápido, ¿no? En esa parte. Aunque lo Sí. desplaza de un solo golpe. Es cuestión de irle buscando, moviendo. Realmente tiene su chiste. Aquí puedes eliminar mover la barra del tiempo, colocar una marca, seguir con el asistente para animaciones y puedes comenzar las tramas por segundo, agregar resorte entre los componentes, directamente que llega a un punto, ¿no? Y que lo regrese. Pero aquí tienes que tomar en cuenta la fuerza con la que va a regresar, la amortiguación, la longitud del amortiguador, es igual que con el motor rotatorio. Aquí lo que podremos hacer que gire es el hook, el gancho. Por ejemplo, aquí le podemos agregar un motor rotatorio, un componente o dirección, sería este. ¿Y el qué componente va a girar? Pues podemos seleccionar el hook, que gire unas 30 revoluciones y damos a aceptar. Se agrega más animación. Y todavía aparte de que gira lo que viene siendo la pieza, si te fijas empieza a girar un poquito o muy despacio, lo que viene El siendo, carrito. ajá, y el hook también. Entonces, es cuestión de ir combinando cada una de las cosas. Por ejemplo, esta animación la podemos acortar un poco más, para que no gire tanto. Esto moverla hasta acá. Y la regreso acá. Entonces, cada uno de los puntos genera puntos como de toma. Estos puntos son de tomas directamente. Entonces, si tú lo mueves más, lo desplazas menos, puede que regrese, gire, hace diferentes cosas. ¿Te fijas? Cada una de las tomas pues, está totalmente dispareja, ¿no? Entre una y otra. Ujú. Aquí podemos ver cómo están las tomas distribuidas. Realmente pues tenemos un desastre aquí. Aquí podemos aumentar el tiempo de movimiento de una de las piezas. Ok, esta sería el inicio. Aquí la orientación en la que se está moviendo. Podemos desactivar esa vista. Volvemos a regresar. Y ahora ya no gira. Nada más desactivando la vista. Aquí podemos agregar lo del motor. Hay que ver por qué está, pues,
Ya la tenemos girando. Ahí hay que cortar. Ok, se mueve muy. El desplazamiento es bastante rápido, ¿ya viste? O sea, prácticamente no se alcanza a percibir su movimiento. Pues ya, sí, no veo que se mueva. Sí, de hecho, donde lo hace es como por aquí, ¿ya viste? Aquí en este brinco. Ah, Como que empieza y no termina. Entonces hay que revisar cuál sería la modificación que tendríamos que hacer por ahí. Que, que revisar. Por ejemplo, este de aquí, porque no gira, hay que revisarlo. De aquí lo que nos falta es una marca de inicio y una de final. Y revisar. Ah, ok, ya sé por qué no gira. ¿Sabes por qué? Hay que recordar que tiene una, ¿cómo se llama? Un límite, que es el ángulo. El ángulo no mm, le permite girar. Hay que revisarlo de nuevo. Ok, aquí debería de empezar a girar de tener ese movimiento. Pero solamente tiene ese que es bastante rápido. Dice aquí. Buscamos la operación. Puede que sea la velocidad. Aquí me pide un archivo para que sea ese motor. Dejémoslo en 600 revoluciones. A ver si no es muy exagerado. Podemos ir identificando los movimientos. Esta la otra llanta. Ok. Ahora sí ya gira, ¿ya viste? Y ahí va sí. girando solo. Pero lo que nos faltaba era agregarle el tiempo del segmento. Pues ahora sí, podemos reproducirlo desde cero. Ahí todavía tiene como una incongruencia con lo que viene siendo lo demás. O sea, realmente en el lapso de verlo uno por uno, sí se ve cómo se desplaza, cómo va girando. Tal vez sea Ujú. la velocidad. Creo que aquí lo más sencillo sería comenzar de cero, porque sí, creo que ya le revolví bastante con algunas cosas por ahí. En este caso puedo seleccionar todo y borrar directamente. Dejamos todo en cero. Y aquí ya no tenemos animación. Vamos a eliminarla. Y ok. Entonces, lo que necesitamos que se mueva son estas tres. El hook y la llanta.
Ahí agregamos un movimiento. Luego, pero aquí, ok, sí está bien en la continuación. Agregamos otro. Que grabado. Ok, aquí nada más graba movimiento lineal. ¿Ya te fijaste? Ahora, si nosotros quisiéramos regresarlo, tendríamos que agregar otro extra aquí. No está permitido, entonces podemos colocar marcas. Este no es, sería aquí, tampoco la anterior, sería esta y esta. Colocamos marca para ambos. Y ahora revisamos. Ahora ya lo hace más diferente. Entonces es seleccionar siempre lo que se va a mover, agregar una marca extra para que hasta ahí pare la animación y continuar con otra. Y ahora vamos hacia atrás. Ok. Creamos nueva. Aquí les vuelvo a marcar de la misma manera. Ok. Terminando al final. Sí, si te fijas, como que ya no nos está dejando. Otra vez como que se volvió a, no sé, a buguear o más bien ya no nos deja hacer el regreso. Como que se traba un poco, ¿ya viste? Es atrás. Es cuestión de estar jugando con cada uno de los movimientos que puede llegar a hacer. Y podemos volver a seleccionar todo, volver a eliminarlo y volver a comenzar. Entonces comenzar, volver a iniciar. Por ejemplo, pues ahí ya lo hace más lento, que no debería hacerlo más lento. De hecho debería hacerlo un poco más rápido. Porque es lo primero que le acabo de dar. Entonces, vamos a agregar. Y de aquí para allá podemos darle un motor lineal. Y seleccionamos el carro. Vamos a un desplazamiento más o menos rápido. Y vemos cómo se comporta. Aquí parece ser que el desplazamiento lo está agregando antes, no después. Vamos a quitar esta parte. Agregamos motor lineal. Invertimos la dirección. Seleccionamos el componente. Cambiamos la velocidad. Y lo agregamos.
Aún así lo agrega inclusive atrás. Vamos a mover este punto acá. Y lo agregamos, lo obligamos a que vaya adelante de. Pero si te fijas, como que no lo encuentra. Más bien porque es la posición en la que termina. Ok, termina hasta atrás. Y que hay que modificar la posición de esta. Ok. Entonces ahora podemos empezar de cero. Lo desplazó de un solo golpe, ¿ya te fijaste? Como que nada más los primeros segundos es donde entra. Y de ahí como ¡pum! De un solo golpe. Entonces es cuestión de ir modificando, por ejemplo, tal vez si modificamos un poco más lo que viene siendo la velocidad. Dejámoslo a una distancia de 20 pulgadas. Y aquí deberíamos de hacer el origen de acá. Desplace esto atrás. Que empiecen los 4 segundos y termine. Ok, 5, más bien empieza de inclusive está empezando antes y está terminando después.